Pero hay algo que yo quiero atacar, y de pronto voy a usar unas semanas para atacar algo que se metió en la iglesia, que fue sutil y que hoy en día está siendo muy destructivo, que muchas personas no lo notan. Yo no lo noté. Yo viví, aún yo siento que estoy en rehabilitación de eso, que ya vamos a hablar sobre qué es. Estoy en rehabilitación de ser así. Pero yo quiero que los que lleguen nuevos no lleguen con esa enfermedad, y los que son viejos sean sanados de esa enfermedad. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, ya les voy a decir qué. Entonces la prédica de hoy, tome nota por favor si quiere, se llama seguidor o discípulo. Hay una diferencia entre seguidor y discípulo, y hoy quiero hablar sobre la diferencia entre una persona que conoce a Jesús y una persona que conoce acerca de Jesús. Hoy juega Colombia, ¿cierto? Que gane Colombia contra Brasil. Ustedes han escuchado hablar de Falcao, han escuchado hablar de Cuadradito, ¿sí? Pues algunos dirán que no les gusta el fútbol. No, pero yo creo que esos son famosos, todos los conocemos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de ellos? Hoy vamos a hacerle fuerza, a padecer como siempre, pero a hacerle fuerza. Pero ¿quién de ustedes tiene el número de Falcao, el celular? ¿Quién de ustedes tiene el número de Cuadradito, el celular de Cuadradito? ¿Quién lo tiene? La esposa y los amigos íntimos, ¿sí? La familia. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar un poquito hoy. Es muy diferente conocer a Jesús que conocer acerca de Jesús. Todo el mundo vivimos en una cultura que ha sido impregnada de Jesús desde que nacieron. La religión católica es una religión predominante en nuestra región, en nuestra nación, en el continente. Así que a través de ella y a través también del cristianismo que ha surgido, todas las personas han escuchado sobre Jesús, todas las personas saben sobre Jesús, pero no todas las personas lo conocen. ¿Cierto que sí? Ahora, quiero ir un poquito más profundo. Dentro de la iglesia hay personas que conocen a Jesús, y dentro de esa misma iglesia hay personas que, aunque lleven años, solo conocen acerca de Jesús. Y hay una gran diferencia, y es determinante esta diferencia. Y mira lo que dice la Biblia en Mateo 15:8. Jesús dice lo siguiente: este pueblo, está hablando de nosotros, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Se está refiriendo a nosotros. Quiero que nos hagamos un examen hoy acerca de cómo está nuestra cercanía con Jesús. Es más, aquí hay personas que cuando estudiaron les dieron religión en el colegio, ¿se acuerdan? Vimos religión, sabemos de Jesús, conocemos el pesebre, conocemos la historia de los Reyes Magos, sabemos que murió en una cruz y conocemos la historia, es decir, información no nos falta. ¿Tú conoces a los seguidores de una estrella famosa de televisión, de la música, del deporte? Tienen millones de seguidores. Hay personas que les conocen hasta las alergias. ¿Saben cuántas relaciones han tenido, la edad que tiene, el día de su cumpleaños? Todo eso lo conocen, pero no saben realmente lo que son en la intimidad, en el secreto. Tal vez la esposa o el esposo de esa estrella es la única persona que realmente le conoce. ¿Cierto que sí? Entonces eso está pasando en nuestro tiempo con nosotros, y yo quiero llamar la atención a que cuidado, no caigamos en ser seguidores solamente de esos que un día que puso un video que no me gustó, ya no soy seguidor. Hoy que hablamos en las redes acerca de cuántas personas te siguen. Uy, a mí me siguen chorrocientas mil. Bueno, ¿cuántas personas te conocen? Y muchas personas no conocen a Jesús, conocen acerca de Jesús. Y este texto que acabamos de leer se lo estaba diciendo Jesús a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos?
Los fariseos era un grupo religioso en la época de Jesús que eran muy estudiosos de la Biblia. Eran los encargados de dictaminar el comportamiento de las personas. Los fariseos decían: esto se puede hacer y esto no se puede hacer porque la Biblia dice, ¿cierto? Pero fue un grupo que se llenó de mucho conocimiento acerca de Jesús. Es más, los fariseos tenían que memorizarse casi que lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se lo tenían que aprender de memoria. A los 12 años tenían que aprenderse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Yo solo me sé el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no me pregunten los otros. Los fariseos tenían que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, antes de los 12 años. Cuando cumplían 15, ya se tenían que haber aprendido todo el Antiguo Testamento de memoria. De memoria. ¿Cuántos versículos te sabes? Jesús lloró: no matarás, que son los súper corticos. Muy bien. Entonces Jesús estaba hablándole a estos hombres que conocían mucho de Jesús, pero cuando Jesús vino no lo detectaron, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de que iba a venir un Mesías, un Redentor. Qué cosa tan tremenda, ser tan instruido y tener tanto conocimiento y no reconocerlo cuando llegó. Eso me parece a mí frustrante. Pero esos eran los fariseos. Vamos a leer otro texto impresionante. Lucas 7, 36 al 39. Dice así: una cena a la que invitaron a Jesús los fariseos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. ¿Una mujer qué? De mala vida. Posiblemente era prostituta, ¿cierto? Se enteró de que Jesús estaba comiendo allí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Hemos escuchado este texto, ¿cierto? A nosotros no nos impresiona mucho porque lo hemos escuchado repetidamente, pero ahorita hablamos un poquito sobre el contexto para que lo entendamos. Entonces sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, o sea, ni siquiera lo pronunció, sino lo pensó: si este hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Eso fue el pensamiento del fariseo, ¿cierto? Entonces eso nos habla de que Jesús conoce nuestros pensamientos. Entonces, cuando Jesús visitó a este fariseo, el fariseo invitó a Jesús, él lo visitó. Había como en esa época unas reglas de etiqueta para las personas. La cultura oriental son personas muy hospedadoras y se desviven mucho por la atención al forastero. Es una de las características de la cultura oriental, ¿cierto? Se ve mal que usted no atienda bien a una visita. Hace parte de esa cultura que usted, como parte de mi cultura, yo tengo que ser un buen anfitrión, ¿cierto? Entonces cuando Jesús fue a visitarlo, el saludo que se acostumbraba a dar en esa región a las personas que llegaban era: primero se les daba un beso en la mejilla a la persona que se saludaba. Si la persona era de clase social, de la misma clase social, era en la mejilla. Pero si la persona era un poquito más distinguida que usted, el beso era en la mano, ¿cierto? Entonces si somos parceros de barrio, ¡mua! Pero si el hombre tiene un poquito de nivel, entonces uno le besaba la manito, ¿cierto? Era la forma en que ellos saludaban. No besar a un invitado era un acto de mala educación. Había que besarlo. Otra costumbre era que cuando llegaba el invitado había que lavarle los pies.
al invitado. Recuerden que es una cultura donde no había pavimento, donde no había zapatos ni medias, y con el calor que medias, ¿sí o no? En un desierto. Era las vacas caminaban por ahí y dejaban su reguero, los camellos, entonces uno caminando y entonces cuando uno llegaba a la casa, la mínima cosa hoy se usan tapetes, ¿cierto? Pero en esa época no eran tapetes, sino se lavaban los pies de las personas, ¿cierto? Si no se quería honrar porque era una persona como que yo no quería mucho que me visitara, entonces lo hacía un sirviente. Entonces yo delegaba la función a un sirviente, el sirviente venía y lavaba los pies de la persona, y si la persona era como que ojalá se vaya rápido, se le acercaba una coquita con agua y que él se lave solo. Pero esa era la costumbre, para que tú llegaras a ese lugar tenían que lavarle los pies, parte de los protocolos que se usaban. Además, el invitado tenía que ser ungido con un poquito de aceite de oliva en la cabeza. No sé para qué, pero ese parte de él. Pues se imagina uno echando y siga, un chorrito de aceite. Bueno, es una cuestión cultural, pero hace parte de la etiqueta y de la cultura de ese tiempo. Sin embargo, cuando Jesús entró en la casa de Simón, no lo saludaron con beso, no le lavaron los pies y tampoco ungieron su cabeza con aceite. Es decir, no le dieron honra a Jesús. La honra que merecía cualquier invitado, ni siquiera él la recibió. Al contrario, fue como ignorado, como rechazado, y eso se consideraba un insulto en esa región. Entonces, este fariseo era un hombre que obviamente no sabía quién era el que estaba ahí. Porque si hubiera sabido, todo el protocolo lo hace él de manera personal, ¿sí o no? Ni siquiera delega a un esclavo o a un sirviente, sino que lo hubiera hecho él mismo. Entonces, esto es lo que es sorprendente, que el fariseo llevaba muchísimos años estudiando las escrituras, esperando la venida de un Mesías, sabiendo acerca de Jesús, pero cuando llegó Jesús no lo reconoció, no supo acerca de él. En cambio, esta mujer que acabamos de leer parece que lo oyó hablar en algún lugar. Tal vez tuvo un encuentro, la Biblia no nos dice sobre cuándo fue ni cómo fue, pero parece que ella tuvo un encuentro con Jesús algunos días antes, unas semanas antes o el día anterior, donde lo escuchó hablar, tal vez lo escuchó predicar, y esta mujer recibió esperanza, recibió fe, recibió cariño. Fue un discurso totalmente diferente al de los fariseos, ¿cierto? Entonces, en algún momento de eso, no sabemos qué habló Jesús, pero ella sintió la diferencia. Y debido a eso, ella estaba desesperada por volverse a encontrar con Jesús otra vez. Así que cuando se enteró de que Jesús iba a ir a la comida del fariseo, de Simón, inmediatamente buscó la manera de entrar. Y aunque los fariseos siempre la juzgaban, porque los fariseos veían a las personas pecadoras como si ellos no lo fueran, veían a las personas pecadoras con desprecio y con rechazo, mucho más a este tipo de mujer que podríamos decir que tiene un pecado entre comillas más grave. Recuerde que no tenemos que no tenemos pecados más grandes o más pequeños, pero un fariseo sí clasifica pecados. Él puede decir mentiras o tener malos pensamientos, pero para él no es malo. Pero ella era prostituta, entonces eso sí es terrible, ¿cierto? Entonces entra esta mujer, imagínate el momento, una mujer que jamás hubiera sido invitada a una reunión como estas, jamás habría sido ni siquiera tenido en cuenta. Y usted se imagina un montón de fariseos, porque la comida no era solo, esos banquetes no era solo Jesús y Simón, no, eso era casi una fiesta. Me imagino un salón lleno de personas, me imagino que la mayoría de ellos el círculo de Simón, fariseos y Jesús. Y entra esta mujer por la puerta con sus vestiduras de trabajo venía con su ropa de trabajo y entra con su cabello y ella era conocida, en ese tiempo los pueblos no eran muy grandes, así que todo el mundo sabía quién era ella. Y ella entra en esa habitación y se imagina el silencio así, ¡fua! Y empieza a caminar y todo el mundo por esa sala.
y llega y se acerca a Jesús. Y lo primero que ve es que nadie le ha lavado los pies. Y se postra a los pies de Jesús. Y traía un perfume costosísimo que posiblemente lo usaba para su trabajo, para seducir. Y se echaba una gotica por cliente, que era muy valioso para ella, ¿cierto? Era su herramienta de trabajo. Y cogió el perfume de ella y lo rompió. Y con el perfume y con sus lágrimas lavó los pies de Jesús. Empezó a caer el barro de los pies de Jesús porque Simón no se lo había lavado. Y empezó a ser derramado. No solo eso, sino al ver que Jesús no la rechazó. ¿Qué hubiera hecho un fariseo frente a eso? Sáquese de ahí, eche para afuera, usted no tiene nada en este lugar. Pero Jesús no la rechazó, se quedó quietico. Jesús fue tal vez el único hombre en la vida que a esta mujer la vio no con ojos de lujuria, sino la vio con ojos de papá. Y cuando esta mujer vio la mirada de Jesús, empezó a llorar. Pero no un lloro de lamento, sino un lloro de que por fin alguien me acepta como soy. Por fin hay un hombre en la vida que no me ve por mis piernas o por mi cuerpo o por lo que yo le pueda ofrecer. Por fin hay un hombre que realmente con su sola mirada me hace sentir amada. Y empezó a llorar. Y luego empezó a mirar para todo lado y no encontró una toalla con que secar los pies de Jesús. Así que se quitó su velo, se soltó el cabello, que eso era en ese tiempo un tema bravo. O sea, ahorita una mujer anda con el cabello sueltito porque nuestra cultura es diferente, pero en esa época soltarse el cabello era atrevimiento. ¿Usted se imagina lo que hicieron todos esos fariseos en esa sala? Hicieron ¡ah! Y como esta mujer no vio ni una toalla a sus manos, con su propio cabello empezó a secarle los pies a Jesús, a darle la honra que ninguno de los que supuestamente le conocían se la dio. Tremendo. Jesús estaba complacido de verla. Ella sabía que todo el mundo la estaba mirando mal. Ese frasco de alabastro lo derramó a los pies de Jesús y lo besó una y otra vez. No en la mejilla, sino en los pies. No en la mano, sino en los pies. Entonces Jesús le dice a Simón, versículo 44 al 46: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. ¿Te imaginas a esta mujer escuchando a Jesús hablar? La aprobación de Jesús frente a un montón de gente que la desaprobaba. Todos la señalaban, por ellos ya la hubieran apedreado, pero estaba ahí pegadita a Jesús diciendo: Él es el único que me acepta realmente como soy. Por eso Jesús es la cabeza de la iglesia, porque eso es y debe ser la iglesia, un lugar de gracia, donde tú te sientas tranquilo y traigas tus cargas delante de Dios y puedas encontrar el amor de Jesús. Esto es lo que se metió en la iglesia, que yo quiero combatir y que yo quiero salir de ese espíritu de fariseo que muchos tenemos. A veces como iglesia nos hemos llenado con un sentido de superioridad, que vemos a los demás como pecadores y nosotros como santos. No hay sea que después de tantos años de decir que conocemos a Jesús, realmente no lo conozcamos. Muchos creen que esta mujer es María Magdalena. Encontramos en la Biblia cierta información acerca de María Magdalena.
Lucas, por ejemplo, la incluyó dentro de las mujeres que seguían a Jesús. Lucas 8:2 dice: junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Tal vez ese fue el encuentro que tuvo previo. Jesús la había liberado de una opresión demoníaca que por causa de tantas heridas y tantas cosas en su vida estaba siendo maltratada, atacada. En Juan 19:25 dice: estaba de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Esta mujer que derramó su perfume. Luego también encontramos que María fue la primera persona que fue al sepulcro y la primera que tuvo la oportunidad de ver a Jesús resucitado. En Juan 20:11-17 dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces aquí nos damos cuenta que María fue la primera persona que dio las buenas noticias de la resurrección de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, nadie volvió, o sea, no se vuelve a saber nada de María Magdalena. Puede ser por 2 razones. Una, pues porque de pronto no hizo cosas de pronto como memorables para ser escritas, y esa es una posibilidad, ¿no? Siguió su vida normal como una fiel discípula de Jesús, asistiendo a la iglesia. En fin, no sé, pudo haber pasado eso. Pero otra razón puede haber sido que la iglesia primitiva le haya rechazado. Puede ser que le hayan discriminado por ser mujer o por la vida que llevaba antes. Puede ser lo que haya pasado. Tal vez el espíritu de los fariseos se metió en la iglesia. El espíritu de los fariseos impide que una iglesia sea lo que debe ser. Y eso es lo que yo quiero combatir. Tal vez la próxima semana voy a profundizar un poquito más acerca del espíritu de fariseo. Pero déjame decirte algo: yo soy un fariseo en rehabilitación. Tal vez he vivido, como les decía hace un principio, muchos años en la iglesia. Y he conocido mucho de Jesús, he escuchado muchas predicaciones, he leído la Biblia, la he explicado, yo mismo la he predicado. Pero muchas veces siento que se me sale ese espíritu de fariseo, que a veces tengo que luchar con ese espíritu de superioridad que a veces viene a mi vida para hacerme creer que soy mejor que las demás personas, que tengo más entendimiento, que tengo más luz, que tengo que ser respetado solo por mi antigüedad. El espíritu de los fariseos no deja que la iglesia sea la casa del Padre, un lugar de gracia. El espíritu de los fariseos es lo más contrario al espíritu de Jesús que hay. Por eso es importantísimo que nosotros lo conozcamos y lo degollemos y lo saquemos de nuestras vidas. Es un espíritu muy común en las iglesias en este tiempo. Parece que es como una imitación del espíritu de Dios, porque el espíritu de fariseo habla mucho de santidad, habla mucho de su santidad, pero realmente es legalismo. Hoy hablamos de legalismo y fariseísmo, son al mismo nivel. Es los que se paran en la puerta y no entran y no dejan entrar. Aquellos que te piden 100,000 requisitos y cuando los cumples todavía no sirve. Es el que juzga a las personas por su apariencia física o por su forma de vestir. Hoy, cuando uno habla acerca de la gracia, algunas personas luchan con eso por dentro, ¿cierto?
Aún muchos saben que la salvación es por gracia, pero el espíritu de fariseísmo se ha metido en la iglesia y ya muchos están pensando que la salvación es por obras. El fariseísmo te dice tienes que hacer y hacer y hacer y hacer. Y como creyentes hablamos de la gracia, creemos en la gracia, pero vivimos como fariseos diciendo tengo que hacer más. Y recuerden que la salvación no es por obras, sino por gracia, fue dada por el Señor Jesús. Así que el espíritu de fariseo viene a la iglesia a tratar de hacernos creer que sí vivimos en la gracia, pero vivimos por las obras. Creemos que entre más cosas hagamos, más vamos a agradar a Dios. Y si más oramos, Dios más va a estar felices con nosotros. Y si más ayunamos, entonces Dios va a sonreír más. Y si más nos arrodillamos todos los días y formamos callo aquí en las rodillas, entonces Dios me va a dar lo que le pido. Y se ha metido en nosotros el espíritu de fariseísmo, que empezamos a juzgar a las demás personas conforme lo que pensamos, pero hablamos de la gracia y no vivimos en la gracia. El espíritu de fariseo en una persona lo convierte en alguien que no es enseñable. Solo como él hace las cosas es la única forma de hacerlo, y nunca están interesados en aprender. Siempre dice cosas como eso ya lo sé, no lo necesito, ¿para qué voy si eso ya lo vi? O cuando estoy leyendo un versículo, una predicación, están escuchando en su silla y dicen ya sé de qué va a predicar el pastor. Yo ya sé a qué se refiere. Ah, ya, ese es el viejo versículo que ya me sé. Entonces son corazones no enseñables. Qué difícil es trabajar con fariseos, porque son personas que no se dejan guiar, personas que andan justificando sus actuaciones, diciendo yo ya llevo muchos años, yo ya sé cómo es esto. Qué agradable es trabajar con personas que tienen la disposición de aprender, aunque ya sepan muchas cosas. A veces llegan a la iglesia personas de otras iglesias por traslado, porque llegaron a la ciudad, por diferentes circunstancias. Y qué bonito cuando dicen pastor, yo quiero hacer todos los procesos desde cero. Y no cuando llegan y dicen no pastor, yo ya hice eso, a mí debería ponerme de profesor. Qué difícil es trabajar con esa actitud de fariseo en nosotros. El fariseo en nosotros nos dice que si tenemos al Espíritu Santo y tenemos una Biblia en la casa, no necesitamos a las otras personas en la iglesia. Yo ya tengo una Biblia, pastor, y Dios está en todas partes, ¿sí o no? No, y lo tumban a uno con esos argumentos. Pues sí, ¿no? ¿Qué le dice uno? Sí, Dios está en todas partes. Entonces no necesito la iglesia. Para eso tengo internet ahorita, y eso hay predicadores por montones. Es una persona que tiene todavía ese espíritu de fariseo en sí. Dios en su sabiduría, cada persona nos ha hecho carentes de algo. ¿Usted sabía eso? Aquí somos carentes de muchas cosas. Yo lo he aprendido en el matrimonio, por la gracia de Dios, y creo que Dios es así. Siempre cuando nos permite unirnos a dos personas, nos pone dos personas que son polos opuestos, o más que polos opuestos, complementarios. Yo estoy sorprendido cómo las cosas que yo no tengo las tiene mi esposa. Las cosas que me hicieron falta, que yo alegaba al Señor, ¿por qué no me las diste? Me las entregó en una persona. Y lo mismo en la iglesia. Cada uno de ustedes hace parte de este rompecabezas. Y si usted no está, este rompecabezas está incompleto, porque Dios te hizo de una forma única para encajar aquí, para encajar en el cuerpo de Cristo con unas habilidades que yo no tengo. Así que yo te necesito, y yo tengo unas habilidades que tú no tienes. Yo te necesito, así que no puedes andar por la vida diciendo no necesito la iglesia, o no necesito de Dios, o no necesito congregarme, porque esa era la actitud del fariseo. El fariseo se engañaba él mismo creyendo que ya lo tenía todo, que él era el paquete completo. El resto es una partida de ignorantes que no conocen. Una autosuficiencia impresionante. El fariseo en nosotros nos vuelve criticones, envidiosos del progreso de los demás. Los fariseos les daba una rabia que a Jesús lo siguieran. Es que yo pienso que realmente el corazón que llevó a los fariseos y a los religiosos y a la gente de esa época a crucificar a Jesús fue la envidia de que Jesús tuviera éxito. Y ellos llevaban años tratando de levantar a la gente y no podían. Y llegó Jesús y en 3 años amontonó tantos seguidores.
Porque el fariseo en su corazón no es capaz de admirar lo que otra persona, o cuando Dios está bendiciendo a otra persona. Si usted quiere detectar el fariseo en usted, vea a una persona que Dios está bendiciendo, a ver si usted se llena de envidia. Alguien lo está bendiciendo, está Dios bendiciendo. ¿Qué dices? ¿Se lo ganó injustamente? ¿No se lo merece? ¿Quién sabe dónde lo sacó? No somos, un fariseo no es capaz de disfrutar de la alegría de otra persona. Yo como pastor, como a veces estamos expuestos, muy expuestos en las redes, en muchas cosas, a veces nos tenemos que cuidar hasta que uno se pone, porque hay gente que se pone un zapato bonito y se llena de envidia en su corazón, otros creyentes, y son capaces de decir cosas terribles acerca de que quién sabe dónde lo sacó. Y uno tiene que andar como prevenido de cuando va a comprar algo, que no vaya a enojar para los fariseos. Y a veces hay bendiciones que uno no cuenta y tengo que decirle: Señor, Señor, perdóname, tengo que contar tus bendiciones. Pero a veces hay bendiciones que uno no cuenta porque hay personas que el espíritu de fariseo está en ellos y se llenan de envidia y juzgan porque Dios lo bendice a uno. Pero los comprendo, porque ¿sabes qué? Cuando yo he visto a veces otros creyentes o otras iglesias siendo bendecidas, yo me pregunto por dentro, o me hago cuestionamientos, que yo digo: yo como que soy muy fariseo, porque me estoy sintiendo como envidia de que otra iglesia avance, de que otro pastor predique mejor que uno, de que otro tengan mejores medios, de que otro tengan recursos, y uno llega a empezar a decir: pero ¿de dónde? Ese ni ora, ese ni busca a Dios. El fariseo que está en mí, que tengo que llevar todos los días a la cruz. Mira, el fariseo, dale al siguiente porfa. El fariseo tiene conocimiento acerca de Jesús, pero no lo conoce de manera personal. El fariseo tiene conocimiento acerca de Jesús, pero no lo conoce de manera personal. Mateo 15:8, que fue el que leímos ahora: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces los seguidores de estas figuras de televisión, de Falcaíto, de Cuadradito, ellos no lo conocen realmente, ¿cierto? A mí me encanta Falcao, me encanta, soy seguidor de ellos, los sigo en todas las redes y cuando comentan algo le doy me gusta, pero yo no los conozco personalmente. Y a veces cuando juegan mal, yo desde la silla me atrevo a decir: le faltó entrenamiento, está muy gordo, ¿cierto? Está pasadito de kilos. No, esa tiene un problema de cabeza, aquí se no ha solucionado heridas, y yo lo he hecho. El fariseo que hay en mí juzga desde la silla, pero no los conozco de manera personal como para saber si realmente ellos están en esa situación. Y la única persona que realmente los conoce es ¿quién? La esposa, ¿sí o no? La única que podría hablar qué es lo que está pasando, esa pequeña persona con que vive. Pero la única persona, la única razón que nosotros tenemos para juzgar es porque supuestamente somos seguidores, pero no lo conocemos de manera personal. Ahora, el fariseo conoce mucho acerca de Jesús, tiene mucha teología, tiene muchos conocimientos teóricos, ha escuchado cientos de prédicas, pero no tiene una relación personal con Jesús. ¿Cuántas clases, a cuántas predicaciones, a cuántas escuelas asistió María Magdalena? Tal vez ninguna. Pero puedo decir con toda la certeza que conocía más a Jesús que los fariseos, que llevan estudiándolo por toda su vida. Eso es una cosa de los fariseos. Otra cosa de los fariseos, dale porfa: los fariseos no honran la presencia de Dios. Hoy nos vamos a destapar nuestro corazón. Simón tuvo el privilegio de tener en su casa a Jesús, pero no lo honró. ¿Se acuerdan que vimos que todas las normas de etiqueta para honrar a un visitante no las cumplió? Al contrario, lo despreció, no lo saludó con beso, ni en la mejilla, ni en la mano, ni en los pies, tampoco le lavó los pies, no lo ungió con aceites. Yo me pregunto, ¿para qué lo invitó? ¿Para qué lo invitó? Tal vez lo invitó porque Jesús era famoso en esos días. Era el personaje de moda, era algo extraño que estaba sucediendo. Entonces él dijo: pues yo tengo que traerlo porque yo soy Simón, y que no se diga que no estuve con él, para que se me aumenten los likes. Entonces tal vez para eso lo invitó, para mostrarle a los demás que él tenía contactos. ¿Han visto esas personas que se relacionan para que digan, se toman la foto con
para que digan que es amigo. Me imagino que fue para la selfie que se llevó a Jesús. Estuve con Jesús el Nazareno. Pero no lo honró, es más, se igualó con él. O no lo igualó, lo bajó. Lo sentó en una silla cualquiera. Tal vez para mostrarlo a sus amigos. Y esto es muy común hoy, y es por causa del espíritu de fariseo que muchos no honran la presencia de Jesús. Es importante que en la iglesia nos demos cuenta, ¿quién es el importante en la iglesia? ¿El pastor? No, hombre. ¿La persona más antigua de la iglesia? ¿El que más diezma? El que toca más bonito, el que no falla los domingos. La persona más importante en la iglesia, ¿quién es? Muy bien. ¿Por qué llegamos después de Jesús? Si Jesús es el más importante, ¿por qué llegamos después de Jesús? Hay personas que el espíritu de fariseo no entienden que el día que nos reunimos en la iglesia, el domingo, no es para ver si encontramos algo bueno para nosotros, sino para darle honra ¿a quién? Al más importante. Casi siempre en una boda, ¿quién es la última que llega? ¿Y ellas qué? Si no hay novia, no hay matrimonio, ¿sí o no? Pero usted se imagina llegando al cura de últimas, al pastor de últimas, la novia ya parada ahí hace rato, o los invitados de últimas. Y a veces nosotros no honramos la presencia de Jesús. Tenemos que honrar la presencia de Jesús, porque un fariseo no lo honra. No pienses que el tiempo de alabanza y de adoración, que es de las pocas cosas que le damos al Señor un domingo, es un tiempo de relleno. No pienses que las canciones que cantamos aquí es para introducir a las personas, para calentar el ambiente y para esperar al que llega tarde. No, el tiempo de alabanza y adoración es que lo que le ofrecemos al Señor. El Señor está aquí desde antes que nosotros llegamos, porque Dios está en todo lado. Pero la adoración es honrar la presencia de Dios. La alabanza es honrar la presencia de Dios. Y si tú no eres consciente de que Jesús está aquí, si no lo conoces, no lo vas a honrar. Y un fariseo es alguien que no honra la presencia de Jesús. Así que esto lo he dicho muchas veces. Iglesia, por favor, entendamos que todo lo que hacemos aquí es porque Jesús está en este lugar. Y Él se agrada de vernos como se agradó de ver a esta mujer con su perfume, que llegó temprano y rompió su perfume y lo derramó a los pies y lloró a sus pies y secó con su cabello sus pies. Yo quiero que tú y yo seamos como esa mujer. Cuando vengamos a la iglesia, cuando nos levantemos por la mañana a buscar la presencia de Dios, o en la noche o en todo tiempo, seamos como esa mujer, que honremos la presencia de Jesús. Porque un fariseo no honra la presencia de Jesús. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque me invitaron, porque me tocó, porque si no mi papá se pone bravo. Cuidado, porque Jesús está aquí y puedes no enterarte de lo que pasó por tu vida. Ellos no se dieron cuenta. Simón jamás se dio cuenta de quién era el que estaba ahí. Jamás lo supo. Y eso que lo había estudiado. Y eso que toda la vida se había dedicado a leer sobre la venida de Él. Mire, yo sé que tú has escuchado de Jesús hasta el cansancio. Todos lo hemos escuchado por la mañana, por la tarde, por la noche en televisión. El pastor predica en la emisora, en el radio. Pero cuidado, que de pronto de tanto escucharlo no lo reconozcas cuando Él esté presente. Y la iglesia, este lugar, los domingos, cuando nos reunimos, es un tiempo donde Jesús está presente. No sea que tú no estés honrando a Jesús y cuando seas viejo o cuando termine tu vida aquí, no te diste cuenta de qué fue lo que pasó. Así que puede que algunos piensen que el tiempo de alabanza es un relleno. No, es lo que podemos ofrecerle a Jesús. Otra cosa más acerca de los fariseos. Los fariseos acusan y condenan a otros. Entonces los fariseos conocen de Jesús, pero no lo conocen personalmente. Los fariseos no honran la presencia de Jesús. Y los fariseos acusan y condenan a los otros.
Y esto sí tenemos que batallar, porque yo veo las redes sociales llenas de fariseos atacando y juzgando. Y ojo, el fariseísmo no es solo de la iglesia. Nosotros creemos que como estamos detrás de un avatar y nadie nos grita en persona, nosotros tenemos el permiso de coger y hablar y denigrar de la gente. Pero cuidado, porque el fariseo, el espíritu de fariseo en nosotros nos hace estar criticando y acusando a los otros, condenando a los otros. Y hoy en día se hace hablando, pero más que todo en nuestras redes sociales, a todo tipo de personas, a creyentes y a no creyentes, denigrando de las personas. Lucas 7:39 dice: cuando el fariseo que le había invitado vio esto, todo lo que hizo la mujer, ¿cierto? En lugar de admirarse y maravillarse o llenarse de vergüenza, ¿por qué no lo hice? Mira lo que dijo. Dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Jesús en ningún momento condenó a esta mujer. Escúcheme, ¿era pecadora, sí o no? Pero no la condenó. Déjame decirte algo: si Jesús no la condenó, ¿quiénes somos nosotros para condenar a alguien? Si Jesús tiene autoridad para condenar, porque Él es juez. Pero Él no lo hizo, ni siquiera lo hizo con nosotros, familia. No nos condenó, nos perdonó, nos tuvo paciencia, nos esperó. Pero nosotros, como ya tenemos un poquito de luz, por su gracia hemos recibido un poquito de luz, entonces ya vemos a los otros como viles pecadores. Ten cuidado con eso. Lucas 7:48 dice: entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. El espíritu de los fariseos se enfoca siempre en los pecados de los demás, en la paja del ojo ajeno, ¿cierto? El fariseo no ve su viga en el ojo, el fariseo ve la paja en el ojo ajeno. En Juan 8:3 dice acerca de otra mujer: los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y le pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés, que ellos se sabían de memoria, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Yo te pregunto, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Aquí vemos a Jesús, en lugar de tomar el lado de los fariseos, tomó el lado de la mujer adúltera. Yo quiero preguntarte en esta mañana, en situaciones como estas, donde se exhibe el pecado, ¿tú qué dices? Qué bueno que lo atraparon, merece justicia, que Dios le castigue. ¿Cierto que nosotros somos así? Pero ¿qué hizo Jesús? Mire lo que dice el versículo 7. Les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Un fariseo siempre va a decir que los pecados de los demás son más grandes que los propios. Siempre va a condenar a las personas y va a decir que yo digo mentiras, pero es por una razón. O sea, si yo hago algo es porque tuve una razón, pero esa otra persona hizo algo, es lo peor que hay en la tierra. Esa es la actitud de fariseos. La Biblia dice que poco a poco empezaron a irse cuando Jesús les dijo esto a estos hombres y no quedó nadie. Entonces Juan 8:10 dice: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús tomó el lado de la mujer pecadora y no el lado de los acusadores? ¿Ah? Porque Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvarlo. Yo quiero que como iglesia empecemos con esa actitud de ver al mundo de puertas para afuera como personas que necesitan compasión, misericordia y salvación. Y que como muchos años como iglesia hemos caído en el error de encerrarnos y creer que la iglesia es un club de santos. Y cualquiera que llegue a ese club, si no es suficientemente limpio, no tiene entrada. Tenemos que ser cuidadosos, porque lo que el Señor nos mandó fue precisamente a salvar al mundo y no a condenarlo. Este mundo
está porque el Señor Jesús venga en cualquier momento. Y muchos creyentes dicen esto: uy, Señor, yo solo espero que tú llegues. ¿Y sabes por qué lo dicen? Porque desean ver a unos cuantos en el infierno. Yo solo espero que tú llegues. Uy, allá veré a esta persona ya quemándose en el infierno. ¿Ustedes creen que ese es el corazón de Jesús? ¿Por qué creen que Jesús no ha venido? Porque está esperando que tu familia, tus amigos, aún tus enemigos, las personas más malas de la tierra, vuelvan a esa prostituta, llegue a los pies de Jesús y derrame su perfume. Pero como nos hemos llenado de fariseísmo, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Y bonita la canción, pero está diciendo en el interior que ojalá llegue rápido para que mi vecina, que es una tremenda que me bota la basura al frente, ya está en la quinta o sexta paila del infierno. Una vez alguien se enojó porque yo dije, y esto es verdad, yo dije: si Hitler se arrepiente antes de morir, Dios lo hubiera salvado. ¿Cómo se le ocurre? Pues es que así es, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, y Dios no creó a nadie que no amara. ¿Van a pagar por sus pecados si no arrepienten? Obvio, pero ese no es el deseo de Dios. El deseo es que ninguno se pierda. Entonces, como fariseos tenemos que ser cuidadosos de alegrarnos por el mal del malvado. Tenemos que hacer morir ese fariseo en nosotros, porque cada vez que nosotros señalamos los pecados de otros, estamos haciéndole el trabajo al diablo, porque el diablo, dice la Escritura, que él es el acusador de los hermanos. Yo veo a tantas personas en las redes, en las medios, haciendo el trabajo al diablo, criticando a otros hermanos y dándoles palo. ¿Quién te mandó? ¿Quién te puso a ti como juez? Dice el Señor. ¿Quién te puso a ti como juez? Así que yo quiero renunciar en esta mañana a ese espíritu de fariseo. Hoy Jesús sigue tomando el lado del acusado. ¿Usted sabía eso? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera tomado nuestro lugar? Si no se hubiera hecho al lado nuestro. Porque Jesús se hizo al lado nuestro, es porque estamos hoy aquí. Porque nosotros éramos merecedores de ser apedreados. ¿O qué? Usted es, mejor dicho, jamás se equivocó. El que diga eso, fariseo, hay que apedrear al fariseo ese. Pero somos los primeros que tenemos que reconocer que Dios tuvo gracia con nosotros. Debemos tener gracia con las personas. Deja de andar por tu trabajo, por tu empresa, por tu familia, diciendo: ¿qué? ¿Ya se van a emborrachar o qué? ¿Cierto? Ustedes no están esperando sino que llegue diciembre para entrar en... ¿Quién te mandó a ti de juez? ¿Quién te mandó a ti de juez? Tal vez tú no te emborrachas, pero tienes una mente torcida. Nadie nos mandó de juez. Dios nos mandó fue a hacer luz y a ponernos del lado de ellos. ¿Para qué? Para que un día, como nosotros un día fuimos rescatados, ellos sean rescatados. Así que aquí Jesús, en este último texto que vimos, mostró que el espíritu de acusación es peor que el adulterio. Esta mujer había sido encontrada en adulterio, pero él juzgó más duro a los que la acusaban.